Muy bien, hermanos, pues vamos a tener ahora la lectura de la Santa Palabra del Señor en el libro del Éxodo y en el capítulo 20, y vamos a leer pues el versículo 13. Éxodo 20, el Decálogo, los 10 mandamientos, el versículo 13, que dice así: no matarás. No matarás. Señor, bendiga su santa palabra. Hermano, pues es bueno no dejar los buenos hábitos, ¿no? Los buenos hábitos cuestan adquirirlos, pero muy fácilmente se dejan, ¿no? Entonces hemos estado siguiendo los estudios del Catecismo Mayor y pues es bueno que lo continuemos hasta concluirlo. Creo que hemos hecho muchas de las preguntas y bueno, pues estamos viendo en el Decálogo. Estamos viendo, habíamos visto todos los mandamientos de la primera tabla, hemos comenzado a ver la segunda tabla, comenzando por el honra a tu padre y a tu madre. Y comenzamos, sí, nos acordamos, ¿no? Antes del año nuevo, pues considerando este mandamiento del no matarás, decíamos, que es sin duda uno de los mandamientos en los que mayor confusión hay en este tiempo. Este y también el que sigue, pues el no cometerás adulterio, todo lo relacionado también con la fornicación, adulterio, impureza sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Son, digamos, los dos lugares donde ciertamente las sociedades en nuestros países más se han alejado de los estatutos de la palabra de Dios. Es evidente, por supuesto, en el mandamiento del no cometerás adulterio, acerca pues de la fornicación, acerca pues del adulterio, de la impureza sexual, en una sola palabra. Es evidente, ¿no? Hasta el punto que han puesto pues este llamado matrimonio no sé qué como un derecho humano, y ahora pues están con la transexualidad, etcétera, etcétera, hasta los niños pues pequeños en la escuela, sin que los padres tengan derecho a decir nada. Esto es lo más evidente, pero en realidad también el no matarás no es una cosa tan evidente, pero también realmente es un lugar un lugar clave, en el que ciertamente han hecho digamos, el cambio de paradigma en la mentalidad de las naciones. Y ya decíamos, hay mucha confusión en cuanto a esto. Estuvimos viendo en el primer estudio, muy poca cosa vimos, sobre todo el principio espiritual que está sosteniendo este mandamiento, que era el principio de la santidad de la vida humana, por cuanto el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y también estuvimos considerando el deber básico o fundamental. Nos acordamos, ¿no? Cada mandamiento pues se ve tanto como deber y también como el pecado. El deber que manda y también el pecado que prohíbe. Estamos pues viendo los deberes. ¿Cuál es el deber principal contenido en este mandamiento del no matarás? Pues dice: toda seria consideración y esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la de los demás. Esto es la frase principal de esta respuesta, de la pregunta 135 del Catecismo Mayor. Pues ya, una vez más, toda seria consideración, ¿no? Planificación, etcétera, y esfuerzos lícitos, obras que uno puede hacer para preservar nuestra propia vida y la de los demás. No matarás. Entonces, si lo volvemos a lo contrario, es entonces hacer todo lo posible para preservar nuestra vida y la de los demás. Vimos eso. Y ahora, pues, vamos a continuar viendo una de las cuestiones que llama así, se puede decir, la atención, y que tiene pues también unas repercusiones muy amplias, ¿no? Es el qué hacer frente a la violencia. Si el deber de este mandamiento
es hacer todo lo posible para preservar nuestra vida y los demás. Entonces, si vamos a ser atacados nosotros, nuestra familia, nuestra nación, ¿qué hemos de hacer? Algunos pues tienen una visión del Evangelio como completamente opuesto a todo lo que Dios ha revelado antes en la palabra de Dios, en la Biblia. Algunos ven que las palabras del Sermón del Monte, por ejemplo, vienen a contradecir todo lo que Dios ha revelado en el Antiguo Testamento. Y entonces a esto, ¿qué hacer si alguien viene a quitarte la vida? Si alguien viene a atacar a tu familia, o si alguien viene, una nación viene a atacar a tu nación, pues te van a decir, ¿qué enseñó Jesús? Hay que dar la otra mejilla. ¿Qué enseñó Jesús? No resistáis al malo. Entonces vemos que esa manera de comprender el Evangelio ha sido propia de sectas anabaptistas, sobre todo a lo largo de la Edad Media, sobre todo en el tiempo de la Reforma, pacifistas. Y bueno, pues esto ha quedado fuera de la Iglesia, ¿verdad? Hasta bien entrado el siglo XX. A partir del siglo XX, a partir sobre todo de los años 70, se ha cambiado mucho la mentalidad en nuestros países occidentales. Por ejemplo, en otros países occidentales, en todos se ha eliminado la pena de muerte, que ha estado desde la creación, bueno, desde el tiempo por lo menos del diluvio, como veremos, hasta los años 70, ininterrumpidamente por los crímenes del derramamiento de sangre, ¿no? ¿Por qué se ha quitado en los años 70? Bueno, pues no lo sabemos, ¿no? Pero también observamos que ha sido en los años 70 cuando se ha introducido el divorcio libre, se puede decir, ¿no? Antes existía el divorcio, pero penalizando a la parte culpable. A partir de los años 70 en las naciones no hay parte culpable. Se ha introducido también, pues, el aborto y toda una serie de cuestiones que, bueno, han dado como resultado lo que decíamos hoy en día, el cambio de sexo en las escuelas, ¿no? Sin que los padres digan absolutamente nada. Y esto es lo último. Entonces, la cuestión es ver realmente la enseñanza de la palabra del Señor. Y el Evangelio es, sí, el camino de salvación. Pero el Evangelio no es una nueva moral que venga a sustituir al decálogo. Y sobre todo, el Evangelio no es algo que tenga que ser implementado por los gobiernos. El Evangelio es lo propio de la Iglesia. Pero el Evangelio no es lo propio del gobierno ni del Estado. La carta, digamos, magna del Estado, bueno, dirán, la Constitución, es la ley de Dios. La ley de Dios. La ley de Dios. Y los deberes que establece la ley de Dios no son lo mismo y no están basados en lo mismo que el del Evangelio. El Evangelio está dirigido a creyentes y está dirigido, por lo tanto, a la Iglesia. No está, por lo tanto, dirigido a todos los hombres sin distinción y, sobre todo, no al Estado, porque pertenece el Estado al orden de la creación, al orden, podemos decir, de la naturaleza, de la creación. Mientras que la Iglesia, este templo espiritual, que como hemos cantado en el Salmo 118, tiene a Cristo como la roca fundamental, pues es el reino, sí, pero el reino de la gracia en los corazones. Entonces, ¿qué hacer frente a la violencia? Fijémonos lo que continúa diciendo el Catecismo Mayor en la pregunta 135. Pues eso, todos los esfuerzos lícitos, ¿no? Para preservar nuestra vida y la de los demás, ¿sí? Y continúa diciendo, por medio de una justa defensa contra la violencia. Por medio de una justa violencia contra la violencia.
Y la violencia, vemos, es un hecho de esta vida, ¿no? Es un hecho después de la caída, por supuesto, no antes. Adán y Eva no se llevaban mal en el Edén y no discutían y no se tiraban pues trastos a la cabeza. Fue después de la caída que vemos el primer relato de Caín y Abel, el primer crimen, el primer asesinato. Y vemos ahí específicamente en Génesis capítulo 4 cómo Dios, en su soberana voluntad, impidió la venganza en contra de Caín y le puso una marca. ¿Por qué hizo esto Dios? Bueno, Él es el soberano y en ese caso, pues Él no permitió a los hombres que tomaran justa venganza por ese crimen. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Pues que lo propio del pecado es la de crecer. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y estaba pues la tierra llena de violencia. En el capítulo 6 y en el versículo 11 se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. El ejemplo ya de Caín pues fue emulado por sus descendientes, ¿no? Y bueno, Lamec que pues se fanfarroneaba con sus mujeres, decía, bueno, mira, dice que a un hombre pues mataré por mi herida. Si él me hace una herida, yo lo voy a matar a él. Si lo iban a vengar, si 7 veces será el que vengado Caín, por parte de Dios, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Entonces vemos este ejemplo de violencia cundió, la tierra pues se llenó de violencia y esto fue una de las causas del diluvio. Dios quitó toda la civilización, se puede decir, anterior a Noé y bueno, pues después del diluvio, como veíamos la semana anterior, vimos que Dios ha introducido una serie de cambios y entonces instituyó, digamos, que los hombres pueden quitar legalmente la vida a los asesinos. Y eso es lo que leemos en Génesis capítulo 9 y en versículo 5 y 6. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Dios demanda la vida de aquel que derrama la sangre, pero eso, pues, Dios le da la potestad al hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y entonces vemos aquí está las palabras de la fundación de gobiernos legítimos, que están basados sí, sobre el principio del poder y de la fuerza, pero es para hacer justicia. Y entonces esto lo vemos aquí también está en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 13, refiriéndose a los gobiernos incluso paganos, a las autoridades de la antigua Roma. En Romanos capítulo 13 dice que las autoridades, incluso las paganas, son servidores de Dios y tienen, dice, la espada, ¿verdad? Versículo 4, es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y una traducción más literal es la de la Sociedad Bíblica Trinitaria, que dice en Romanos 13 y versículo 4. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada,
porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar su ira al que hace lo malo. Y esto no son palabras simbólicas, ni mera filosofía, ni mera literatura. Está aquí hablando del ejercicio de la fuerza bruta en contra de los criminales. Entonces vemos que se puede decir en cuanto a esto, que el castigo del crimen está comprendido en los deberes también del sexto mandamiento. El castigo debido del crimen, que no se deriva esto directamente de la ley civil. Podemos hablar también en qué sentidos la ley civil del Antiguo Testamento se aplican sí o no a nosotros. Pero vemos que son los principios que están anteriores a la ley civil en Génesis capítulo 9 y en Romanos capítulo 13. Y ha sido algo que ha sido un hecho continuo de la vida hasta, como hemos dicho, los años 70 hasta aquí. No hace falta, pues, irnos más lejos a esto. Entonces, que hayan criminales que quiten la vida a uno, que lo metan en la cárcel por 5 años, lo saquen y vuelvan a quitar la vida a alguien, eso es un crimen, pero es un crimen de las autoridades. Que hayan violadores, aunque no es el tema no es el tema nuestro ahora, no es el mandamiento ahora, es el séptimo, ¿no? Pero que haya violadores, ¿no? Que violen a una chica, ¿no? Y que incluso muchas veces la maten. Y 5 años, 6 años, y ahora con la nueva ley, ¿no?, que han hecho, rebaja, y están pues 3, 4 años, y salen y vuelven, es un crimen, sí, el crimen del que lo hace, pero también de las autoridades, porque no hacen lo que la palabra de Dios, lo que Dios mismo ha instituido. Y aunque si no se quieren remitir a Dios, es lo que siempre se ha hecho. Todas las naciones, todos los pueblos, hasta hace, pues eso, 40, 50 años. Entonces, en cuanto a la defensa, en cuanto a la violencia en un ámbito, digamos, el tú a tú personal, evidentemente no es para nosotros el tomar la venganza. La venganza es de Dios. Mía es la venganza. Pero como hemos visto en Romanos 13, el instrumento para ejecutar su venganza es vengador. Para ejecutar ira son las autoridades. Y esto, pues, es algo que pende en contra de ellos y les va ciertamente a pasar factura de parte de Dios. Este pecado, sin duda, será visitado por el Señor y sin duda, pues esto va a ser para el mal de las autoridades que gobiernan y de los pueblos que son gobernados por ellas. Pero, en principio, lo que vamos a ver ahora es sobre todo el tema de la guerra, ¿no?, que es bastante de actualidad hoy en día. La guerra. Los cristianos hemos de ser completamente pacifistas, estilo Gandhi. Hemos de ser belicistas, en plan halcones, ¿no? ¿Cuál es la visión de la palabra del Señor en cuanto a la guerra? Pues hemos de decir que se aplica el mismo principio de lo que hemos visto. La justa defensa en contra de la violencia. Justa defensa en contra de la violencia. En la palabra de Dios tenemos los ejemplos, por ejemplo, de las guerras de Canaán bajo Josué. Que por el mandamiento directo de Dios se le dio a Josué el mandamiento y al pueblo de Israel de, pues hacer anatema de las naciones que estaban allí, de pues hacer exterminio de la población que había ahí para que se instalara el pueblo de Israel. Entonces hemos de partir de la premisa que eso es algo absolutamente excepcional en los planes de Dios. Es decir, es algo que en absoluto es para nosotros hoy. Para la Iglesia, ni para ninguna nación tampoco. Porque ninguna nación tampoco, ni tampoco la Iglesia, puede pretender recibir oráculos, revelaciones de Dios directas en este sentido. Eso fue un momento
puntual en la historia de la revelación y que lo demandó, pero no es para nosotros hoy. No es para nosotros entonces una guerra santa, digamos, o hacer cruzadas en este sentido, ¿no? Como ha habido en la historia. No es para nosotros. Entonces, ¿cuál es entonces el caso en el que pueda estar permitida la guerra? Pues solamente en la justa defensa en contra de la violencia. Significa esto guerras defensivas. Guerras defensivas. Sabemos que en la mentalidad del mundo, pues hombre, siempre se dan, o siempre hay, otros motivos que pueden decir son igualmente válidos, ¿no? Mira, este país tiene petróleo y a nosotros nos hace falta petróleo y nosotros tenemos un gran ejército y ellos no. ¿Qué hacemos? Vamos para allá, ¿no? Sí, pero eso, ¿cómo se llama en la Biblia? Eso se llama latrocinio, o se llama robo, o se llama saqueo. Hombre, lo que pasa es que siempre se hace esto, siempre una guerra de agresión y una guerra de expolio y una guerra de saqueo, siempre te lo presentan con un motivo, ¿no? Un motivo, entre comillas, justo, ¿no? Y ahí están entonces los periodistas y las máquinas de propaganda trabajando día y noche, ¿no? Para convencer de que estas cosas son justas. Bueno, pues, aunque en la mentalidad del mundo de esta vida eso pueda ser algo, un motivo, ¿no? O yo qué sé, o para de alguna manera afianzar tu dominio sobre el mundo, ¿no? Tu dominio geoestratégico sobre distintos países, ¿no? O estás aquí, pues, intentando, molestar a tus enemigos aquí y allá, ¿no? Todo eso son motivos que puede que la mentalidad del mundo sean correctos, no lo sé, pero no son para nada legítimos según la palabra de Dios. No es legítimo agredir en una guerra. Es legítimo entonces, como se dice, agredir, pegar primero antes de que te peguen. Bueno, eso podría ser, ¿no? Se puede ver a lo mejor en según qué condiciones, como también una guerra defensiva. No vas a esperar que te bombardeen atómicamente, a lo mejor, no lo sé, ¿no? Pero en todo caso, sobre todo, la cuestión es esta. El principio fundamental es guerra defensiva. Si vienen por tu vida, si vienen a por la vida de los tuyos, si vienen también, pues, en contra de tu nación, en ese caso es legítimo el uso de la violencia, la justa defensa. El participar de guerras ofensivas, de agresión, de latrocinio, etcétera, etcétera, es pecado y también para creyentes que participen en ellas. Y los creyentes que participen de estas guerras se tendrían que plantar, si se puede, y dimitir. Bueno, ahora que no hay pena de muerte, lo tiene más fácil, solamente se van a la prisión, ¿no? Lo digo porque es un tema de actualidad. Los cristianos sí podemos participar del ejército y de la armada y ser soldados. No es una ocupación o un trabajo o un oficio que esté prohibido para nosotros, pero exige también mucha responsabilidad. No podemos ser partícipes de los pecados de los gobernantes de este mundo de tinieblas. Bien, pues entonces, en cuanto a la guerra justa, la única guerra justa es la guerra defensiva. La guerra defensiva. Y entonces esa guerra defensiva la dirigen los gobernantes y las autoridades. En el Antiguo Testamento, los reyes que salían a la guerra delante de su pueblo. Hoy en día, pues, las autoridades que sean legítimas, o por lo menos las autoridades que estén en ese país. Y entonces esto es importante,
que sea dirigido por las autoridades. ¿Qué pasa? Tomemos este caso de figura si son las autoridades mismas que emplean la violencia en contra de su propia población. ¿Qué ocurre entonces? Pues hay distintas autoridades en la nación. En el pueblo de Israel habían jefes de 100, de 10, de 100, de 1000, ¿no? Jefes de clanes, y después de tribus, y después estaba el rey. Entonces están las autoridades inferiores. Y es entonces el deber de las autoridades inferiores, que en nuestro caso que sería, pues no sé, regionales o incluso locales, a resistirse. Y fijémonos, en los ayuntamientos hay policía local, ¿verdad? O sea que teóricamente podría ser, por supuesto. Bien, fijémonos, esto es una cosa importante porque en la historia está el caso, por ejemplo, de las guerras de religión en Francia. Esto siempre que algo los católicos nos echan en cara a los protestantes, particularmente a los reformados. ¿Cómo es que vosotros hacéis guerras de religión? Claro, sí. Esa es la mitad de la historia. La segunda parte es que fue una guerra defensiva. Fue una guerra defensiva. La guerra de religión en Francia en el tiempo de la Reforma, en el 1570, etc., fue una guerra defensiva en el contexto de la matanza de la San Bartolomé y, bueno, pues de otras matanzas que entraban en los cultos donde estaban los reformados y se cargaban a la gente que estaban ahí. ¿Y qué ocurrió? Entonces, la nobleza, que eran las autoridades inferiores debajo del rey, tomó la defensa de los reformados, la nobleza protestante. Que eran protestantes, eran creyentes, pero eran nobleza y era autoridad. Y bueno, pues hemos de decir que el estudio de esas guerras de religión fue complicado, pero mientras los reformados fueron fieles al Señor y no se buscaron compromisos con el mundo, no hubo arma contra ellos que prevaleciera. Y fue cuando empezaron ya a claudicar y a comprometerse que vino la decadencia hasta la derrota final, con el Enrique IV de promedio, y París y vale una misa, etc. Bien, pues entonces, ¿y si no? ¿Y si no hay entonces estas autoridades? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿No hacemos nada? Bueno, pues entonces, si no hay autoridades, pues queda el pueblo. Y si no hay pueblo, queda cada uno. Y cada uno dará cuenta a Dios por sí. Fijémonos, los textos base en esta pregunta en el catecismo son los siguientes. Podemos mirar en Salmo 82 y versículo 4. Salmos 82 y versículo 4. Dice: librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Esto está en los Salmos. Y es un deber. Librad al afligido y al necesitado de la mano de los impíos que los oprimen. Libradlos. El deber de cada uno. En 1 de Samuel, es bueno ver aquí 1 de Samuel, ¿sabéis? Es la historia de Samuel que quería pues acabar con la vida de su propio hijo. Se le había ido un poco la cabeza y dijo que cualquiera que comiera antes de que se ponga el sol, Saúl, sí. Pues entonces, bueno, que muera, ¿no? Y Jonatán, su hijo, no sabía ese mandamiento, esa imprecación, esa maldición que hizo Saúl, y pues comió un poco de miel con la punta del bastón de un panal, ¿no? de abejas. Y bueno, pues entonces, después ya que lo iba a matar, una completa injusticia, pues leemos en capítulo 14, versículo 45, entonces, ¿qué dice aquí?
el pueblo, dijo Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Bueno, sin duda, aquí está hablando de los representantes del pueblo, que serían los ancianos, ¿no? Pero aquí se le atribuye al pueblo. El pueblo tiene, entonces, una parte, sí, de derecho de defensa. Derecho de defensa. Y bueno, también podemos leer en Proverbios capítulo 24 y versículos 11. Dice, libra a los que son llevados a la muerte. Es algo muy parecido también al Salmo 82 que hemos leído. Libra a los que son llevados a la muerte y retén a los que están resbalando a la matanza. Si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Y él pagará al hombre según sus obras. Entonces vemos, aquí está diciendo, no hay excusa. No hay excusa. Es el deber de cada uno. Es el deber de cada uno. Si está en tu mano hacer algo, lo tienes que hacer. Porque, a ver, al final el pueblo, sí, el pueblo. Al final el pueblo, ¿qué es el pueblo? El pueblo se sienta a deliberar qué es lo que vamos a hacer. El pueblo se levanta para empezar a hacerlo. No, al final el pueblo es cada uno. Al final el pueblo es cada uno. Y es por eso que vemos en la Biblia, viéndolo de esta manera, es interesante, el libro de los jueces. El libro de los jueces. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que quería. Sí, habían los ancianos de 1000, de 100, de esto, lo otro, pero era la anarquía. Y estaban en la infidelidad en contra del Señor. Y venían las naciones en contra de Israel. Y entonces se levantaba un juez. Y él le dirá, ¿y a ti quién te ha mandado? ¿A ti quién te ha puesto? ¿A ti quién te ha votado? Bueno, pues fue que el Espíritu del Señor vino sobre el juez y él pues se pudo levantar y detrás de él el pueblo. En situaciones excepcionales, pues Dios también puede levantar un juez. Y sería legítimo. Si es la justa defensa en contra de la violencia. La justa defensa en contra de la violencia. Entonces, hermanos, podemos concluir ligando un poco, ¿no?, con lo visto esta mañana, de vivir toda nuestra vida para la gloria de Dios. La importancia, por lo tanto, de las vocaciones políticas entre los cristianos. ¿Verdad? Normalmente decimos, no, esto es del mundo. Para nosotros esto no es. Pero hemos visto esta mañana de que todas las cosas son creación de Dios, la vida en la tierra, por lo tanto, en la familia, en el trabajo, en la nación, son cosas, creación de Dios, y que han de ser vividas conforme a la voluntad de Dios. Y hermanos, ciertamente una de las grandes necesidades es que haya hijos de Dios creyentes reformados en áreas de gobierno. Yo no sé si como juez o no, porque no creo que la cuestión sea participar del tema de los partidos actuales. Ya sabéis cómo está dividido y organizado el mundo, ¿no? Hoy en día. Están los de arriba, que son los partidos, y están los de abajo, que es el pueblo. El pueblo vota a los de arriba, los arriba, que representan nada. Ellos después hacen lo que quieren. Se organizan entre ellos, se alían unos con otros, y después hacen lo que quieren, exactamente. Entonces, bueno, no es por decir nada, pero sí necesitamos
hombres políticos, pero que propugnen una visión bíblica y reformada de la vida y de la política. Y que propugnen, por lo tanto, los valores de la palabra de Dios y de la Biblia. Y en particular que pongan como el mayor objetivo, el mayor, se puede decir, ideal, lo que también hemos estado considerando y alguna vez lo tendremos que considerar mucho más en detalle, el pacto nacional. Que haya un pacto nacional en el contexto de una reforma y una vuelta a Dios, por el que el pueblo se comprometa a ser fiel al Señor por medio de su palabra. Y esto que estamos diciendo ahora no dirá, estos son cuentos de... Esto es algo que puede y debe darse, o debería darse. Y no estamos solamente hablando de nuestra nación, estamos hablando de las naciones de, llamémoslo como quiera, Latinoamérica, Hispanoamérica, en las naciones del mundo. Se tendría que hacer estos pactos nacionales en el contexto de una reforma nacional de la Iglesia, iglesias y de la sociedad, y por lo tanto también del gobierno, para que de la misma manera que ellos se han dejado aconsejar por filosofías varias, desde el liberalismo hasta el comunismo, al socialismo, que son todas filosofías de filósofos, se dejen aconsejar, como dice el Salmo 2, ¿no? Que los reyes y los jueces reciban la instrucción del Señor por medio de su palabra. Sobre todo también en el tema de la santa ley de Dios. Este es el mundo nuestro, que como decimos ahora, ha quitado toda potestad a los padres. Y pueden, si quieren, tomar a un niño que le vean, pues, no sé, rasgos un poco afeminados. O a una niña que lo vean, pues, un poco con unos rasgos un poco más varoniles. Y decidan ellos, porque sí, cambiarles el sexo de manera irreversible a una muy corta edad. Y presentarlo esto como un derecho humano y que los padres y abuelos no puedan hacer nada. Estos políticos que quieren de esta manera arrebatar a nuestros hijos, a nuestros nietos cuando vengan. Hermanos, llegado el caso, la justa defensa en contra de esa violencia. Y como digo, estamos en este mundo completamente en decadencia, en Occidente, en nuestras naciones, completamente en decadencia. No sé si esto va a durar 25 años, 30 o 50 años, pero esto se hunde, hermanos. Y esperamos entonces que cuando caiga, caiga. Y cuando caiga, hermanos, pues si estoy todavía con vida y soy un ancianito, lo celebraré con saltos de alegría. Y que sea para que, como hemos visto, esto sea reemplazado por la verdad, por el original, no por la mala fotocopia de lo que es un gobierno justo. Hemos visto un pacto nacional. O sea, hermanos, tengamos todo esto presente y sobre todo también en nuestras oraciones para que el Señor también de esta manera vuelva a ser honrado pública y oficialmente en nuestras naciones. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra.